operaciones de conjuntos y empezamos a ver un primer ejemplo sobre aplicaciones de conjuntos, ¿verdad? Eh, Vimos este problema número 1 de aplicaciones de conjuntos y este problema pues tenía la ventaja que ya les dan el diagrama, ¿verdad? En base al diagrama les planteaban las preguntas y pues prácticamente teníamos que responder en función de, del diagrama como tal y eso pues facilitaba bastante el trabajo. Ahora nos plantean este segundo ejercicio, ¿verdad? Y nos dice, por ejemplo, que el número de lectores de los diarios en Guatemala por parte de estudiantes de ciencias de la comunicación se muestra en este caso en la siguiente tabla. Entonces, ahí nos dan una serie de datos importantes que debemos tomar en cuenta para poder armar nuestro diagrama. Y el primero es que ahí están los diarios informativos y después está el número de lectores que tiene cada uno de los diarios en mención. Bueno, entonces, por ejemplo, Prensa Libre tiene 230 lectores, el periódico tiene 150, Siglo XXI tiene 200, el periódico, aquí solo Prensa Libre y el periódico tienen 45, solo Prensa Libre y Siglo XXI 35, solo el periódico y Siglo XXI 25 y Prensa Libre, el periódico y Siglo XXI tienen en este caso 10. Bueno, aquí hay algo importante que ustedes deben tomar en cuenta, es que, por ejemplo, ahí nos están dando prácticamente los datos de las intersecciones del conjunto y con eso tenemos que ir armando, en este caso, nuestro diagrama a partir de todas esas instrucciones que nos están dando. Algo importante de este problema es que menciona la palabra solo, por ejemplo, aquí en esta intersección de dos, o en este caso, en estas tres. Fíjense bien, pues, solo Prensa Libre y el periódico hace relación o hace referencia a una parte del conjunto a la hora de estarlo trabajando. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando esté involucrada esa palabra solo. Y ahorita vamos a empezar a dibujar el diagrama en función de esto. Después nos plantean la serie de preguntas. Aquí están las respuestas ya dadas, pero la idea es que nosotros las encontremos. Y aquí está el diagrama. Dice cuántos leen exclusivamente siglo XXI, cuántos leen solo uno de los diarios en mención, cuántos leen el periódico siglo XXI, cuántos leen Prensa Libre y cuántos no leen el periódico. Bueno, pero tenemos que armar eso en función de estos incisos anteriores. Ahora, voy a compartirles otra pantalla para que ustedes vayan viendo cómo es que se trabaja con esto. Veamos aquí, pues vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar tres conjuntos. ¿Por qué voy a necesitar tres conjuntos? Pues resulta que en este caso tengo tres periódicos, ¿no? O tres diarios. Me están dando el dato de Prensa Libre, vamos a colocar PL, el dato del periódico, vamos a colocar IP, y el dato del siglo XXI. Entonces vamos a colocar aquí las dos X y el 1 en romano para hacer referencia al 21. Bueno, ahí ya tengo los tres diarios. Coloqué el recuadro porque ese recuadro va a ser el universo y el universo significa todo lo que está en los conjuntos o todo lo que está dentro de los conjuntos y fuera del conjunto. Algo importante de este problema es que en este problema como tal no me mencionaron un total de encuestados. Si ustedes se dieron cuenta, solo me indicaban que el número de lectores de los diarios informativos en Guatemala y me desplegaban en este caso la lista de datos para ir obteniendo la información. Bueno, como en este caso nos toca arrancar de cero con el diagrama,
pues lo que debemos hacer primero es siempre iniciar por las intersecciones. En este caso debemos iniciar por las intersecciones de 3. ¿Sí? Entonces, las intersecciones de 3 quiere decir que ahí va el valor de todas aquellas personas que leen los 3 diarios, que leen el periódico, Prensa Libre y Siglo XXI. Si regresamos a la presentación, si vemos acá, aquí está, en este caso, la intersección de 3. Prensa Libre, el periódico y Siglo XXI lo leen 10 personas. Entonces acá, pues voy a venir yo y dentro de la intersección central voy a colocar 10. Vamos a cambiar de color. Ahí está. Ahí coloco el 10, ¿sí? Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, voy a colocar el 10 acá mejor, solo permítanme un momento. O bueno, está bien, ahí lo vamos a dejar. Algo que debemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, el 10 es parte de la intersección de 3, pero también es parte de la intersección de 3, de 2, perdón. En este caso, entre Prensa Libre, el periódico, o el periódico y Siglo XXI, o entre Prensa Libre y Siglo XXI. Eso debemos tomarlo en cuenta. Va. ¿Qué otro dato me están dando? Cuando ya utilicé la intersección de 3, ahora utilizo las intersecciones de 2. Fíjense bien. Pero estas intersecciones de 2 tienen la palabra solo. ¿Qué quiere decir esto? Solo Prensa Libre y el periódico. Solo Prensa Libre y el periódico son 45. Entonces voy a venir y voy a colocar aquí. Solo Prensa Libre y el periódico es la parte de arriba. 45 elementos. La palabra solo hace referencia a este pedacito que está aquí. Lo voy a remarcar. Si ustedes observan, este pedazo que está aquí representa la palabra solo. Solo Prensa Libre y el periódico, entonces van a representarnos 45. Coloco el 45 tal y como está. ¿Sí? Ahora, si en el enunciado del problema me dicen Prensa Libre y el periódico y me dan un dato, entonces fíjense, no tiene la palabra solo. Eso representaría prácticamente toda la intersección, incluyendo el 10, ¿ya? Cuando no tenga la palabra solo la intersección, representa todo lo que está en el centro. Entonces, al 45 le tendría que restar lo que ya está en el centro, es decir, le debo restar el 10. Pero como en este caso tiene la palabra solo, entonces ese solo como tal representa únicamente la parte de arriba de la intersección. ¿Me doy a entender con esto? Y también la misma expresión me indica qué es lo que va a ser solo Prensa Libre y el periódico. Es ese pedacito que está ahí. Después me dan otro dato. Me dan el dato de solo Prensa Libre y Siglo XXI. En ese caso, solo Prensa Libre y Siglo XXI me representa 35. Bueno, entonces yo voy a venir y voy a colocar entre el pedacito de solo Prensa Libre y Siglo XXI, que es esto, este de acá, ahí voy a colocar el 35. Ahí estamos. Ahora me voy con el otro. El otro dice, solo el periódico y Siglo XXI, 25. Recuérdense que la I representa la intersección también, eso es muy importante. Solo Siglo XXI y el periódico, que va a representarnos este pedazo. Solo permítanme un momento acá. Vamos a quitar el 35. Lo voy a colocar en esta capa. Bueno.
Y el otro pedazo que nos falta es el de el periódico y siglo XXI, que es esta parte, pero tiene solo. Eso representa 25. Lo coloco acá. Muy bien. Ya teniendo esto, ya tengo los datos de las intersecciones. Fíjense bien, pues. Ahora me faltan los datos de solo los conjuntos principales o solo los que leen uno de los periódicos en mención. Es decir, este espacio, estos espacios que están aquí, representan el espacio de aquellas personas que leen solo uno de los periódicos. No leen ningún otro, ¿ya? Para eso sirve ese espacio de ahí. ¿Cómo encuentro ese dato? Ese dato, como ustedes recordarán, me dieron los totales, ¿sí? Prensa Libre, por ejemplo, me mencionaron que Prensa Libre tiene 230 lectores, pero no dice solo, dice Prensa Libre 230. Vale. ¿A qué hace referencia esos 230? Voy a ir colocando los datos acá. Por ejemplo, Prensa Libre tiene 230 lectores. El periódico tiene 150 lectores y siglo XXI tiene 200 lectores. Voy a colocar estos datos aquí afuera, solo para tenerlos de referencia, ¿sí? Fíjense, pues. El 230 me representa todo el conjunto, ¿sí? Es decir, 230 hace referencia a todo lo que está, lo vamos a marcar en verde. 230 hace referencia a todo esto que está aquí, ¿ya? Entonces, para poder obtener el dato que me hace falta, yo lo que debo hacer ahí es venir y al 230 restarle la suma de los otros tres. Si yo al 230 le resto 45 más 10 más 35, ¿cuánto me debería quedar? Por ejemplo, 45 y 35 hacen 80 y 10. Muy bien. 140 hace la resta, ¿verdad? Entonces tendríamos 80 y 10 serían 90. Y al 230 le restamos el 90, nos va a quedar, en este caso, 140. Correcto. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con el otro. 150 hace referencia, entonces acá, el 150 hace referencia al periódico, ¿verdad? A todo el conjunto del periódico. Y todo el conjunto del periódico es todo esto, ¿ya? Entonces toma en cuenta todo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Al 150 le resto la suma de 45 más 10 más 25. Entonces prácticamente sería el 150 menos 80, ¿verdad? 45 más 10 más 25 nos daría 80. Entonces, ¿nos queda cuánto de este lado? 150 menos 80 nos queda 70, correcto. Y ahora, el último, en este caso, es el de siglo XXI. Y siglo XXI hace referencia a todo esto que está aquí. Entonces, al 200 debemos restarle 35 más 10 más 25. Entonces ahí nos queda, ¿cuánto? 70, ¿verdad? Y al 200 le resto 70, me va a quedar 100. Ahora, en la parte del universo, en la parte de afuera, no voy a colocar nada. ¿Qué representaría lo de afuera? Todas aquellas personas que no leen ninguno de los tres diarios en mención. Ahí van las personas prácticamente fuera de los conjuntos en el universo. Pero en este momento, como no me dieron un total en el conjunto, no puedo venir, sumar lo que está entre los conjuntos y restárselo al total porque no tengo ese dato. Entonces debo contestar las preguntas de acuerdo a la distribución que tengo ahorita en los conjuntos. Me mencionan ahí la primera pregunta.
La pregunta A dice, ¿cuántos leen exclusivamente siglo XXI? Exclusivamente es igual que decir cuántos leen solo siglo XXI. A ver, ¿qué colocarían como respuesta a esa pregunta? ¿Cuántos leen exclusivamente siglo XXI? ¿Qué valor colocarían como respuesta ustedes ahí? Los que leen en este caso exclusivamente siglo XXI son estos de acá. Esto que estoy remarcando en este momento. Estos son los que leen exclusivamente siglo XXI. Entonces ahí yo ya sé que mi respuesta va a ser en este caso 130. Ahí ya tenemos la respuesta. Vamos con el inciso B. El inciso B dice, ¿cuántos leen? Solo uno de los diarios en mención. ¿Qué valores debería utilizar para esa respuesta? En este caso debo tomar en cuenta aquellos espacios de solo uno, es decir, de acá, los que leen solo un diario serían el 130, el 140 y el 70, ¿sí? Entonces debo sumar eso, 140 más 70 más 130. Eso nos va a dar 340. Y ahí tendríamos la respuesta de el inciso B. Muy bien. Sí, porque solo 130 y 70 hacen 200, más 140, 340. Ahí estamos, correcto. Muy bien. Inciso C. Para el inciso C me dicen cuántos leen el periódico o siglo XXI. Fíjense, el periódico o siglo XXI. En la O, ¿a qué hace referencia? ¿Qué operación de conjuntos representa la O? Correcto. ¿Y la unión? A la unión le interesan los elementos de los conjuntos que me estén mencionando. Entonces dice, ¿cuánto leen el periódico siglo XXI? Sería el periódico con siglo XXI. Sería esto. Entonces ahí, bueno, otra cosa que no estaba haciendo y que se debe hacer es que conforme vayan viendo las respuestas, pues van marcando las áreas. El área de la O, a la O le interesa todo esto, ¿verdad? Entonces ahí debemos sumar todos los elementos marcados, porque a la unión le interesa de los elementos de los dos conjuntos. El periódico o siglo XXI, debo sumar todos esos elementos que están ahí. Debo sumar el 45 más el 70 más el 10 más el 25 más el 35 más el 130. ¿Cuánto me daría eso? En total, 315. Muy bien. Y ahí tendríamos la respuesta. Si yo ya sé, por ejemplo, que todo lo de siglo XXI me da 200 y 140, perdón, 70 y 45 en este caso son 115, entonces tendríamos 315. Ahí está. Y ahí ya tendríamos la respuesta del inciso C. Ahora vamos con la pregunta D. Vamos a ocultar esto acá y vamos a generar una nueva capa. La pregunta D, en este caso, me dice ¿cuántos leen prensa libre? Cuando me hagan esa pregunta, yo sé que prensa libre en este caso es todo este conjunto, ¿sí? Todo el conjunto este. Por lo tanto, cuando me digan cuántos leen prensa libre, pues yo debo tomar en cuenta a todos estos elementos, que en realidad son los 230. Y ahí ya tendríamos la respuesta del inciso D. Y el inciso E es cuántos no leen el periódico. Entonces ahí me hacen otra pregunta. ¿Cuántos no leen el periódico? Fíjense bien. Entonces ahí hace referencia
si el periódico es esto de acá, ¿sí? Todo esto representa el periódico. Los que no leen el periódico prácticamente serían todos los que están afuera de ese conjunto. Entonces ahí se incluye lo que estuviera en el universo. Si hubiera algo, por supuesto. Aquí ahorita no tenemos nada en el universo. Entonces aquí, ¿cuántos no leen el periódico? Serían todos los que están afuera de ese conjunto. Entonces debemos sumar el 140 más el 35 más el 130. ¿Cuánto me daría esa suma? 305. Y ahí tendríamos la respuesta de los que no leen, en este caso, el periódico. Entonces ahí algunas cuestiones que deben tomar en cuenta es con respecto a la forma de representar la operación de conjuntos. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos los tres conjuntos. Yo podría venir y colocar una unión de los tres conjuntos, porque la unión me representa los elementos de todos estos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sería la unión de prensa libre, unión el periódico, unión siglo XXI. Eso sería la unión de todos esos tres. Menos, fíjense, a la unión de esos tres debo quitarle el periódico, menos el periódico. Y esto sería la forma simbólica o la forma de expresar la operación de conjuntos para que la que me da origen, en este caso, a la respuesta que yo tengo ahí. Entonces ahí tendríamos la operación de conjuntos. Ahora, por ejemplo, con el otro de este de cuántos leen prensa libre, que solo me quedó remarcado el conjunto de prensa libre, pues podríamos trabajarlo. En este caso, fíjense bien, como aquí debemos quitarle una parte del periódico y una parte del siglo XXI. Entonces ahí sí tendríamos que analizar bien qué operación me tendría que dar origen solo al conjunto de prensa libre. Entonces podríamos ahí, en este caso, pues representar a uno, el complemento de prensa libre sería todo lo que le falta para ser igual al universo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo colocara prensa libre, complemento, aquí, prensa libre complemento sería equivalente, vamos a ponerlo en otro color, a todo esto que está aquí, a lo que estoy marcando en verde, ¿sí? A todo eso, más lo que hubiera en el universo. Eso sería el complemento de prensa libre. Pero para poder obtener en este caso como respuesta la parte de prensa libre, entonces yo tendría que decir en este caso la unión, en este caso o podría decir el universo menos el complemento de prensa libre. Entonces el universo representa todo el conjunto menos, fíjense bien, menos el complemento de prensa libre. Esto me daría como resultado solo prensa libre. Y ahí ya tendríamos en este caso la operación de conjuntos para esa respuesta en particular. Me doy a entender con esto. El universo son todos los elementos de los tres conjuntos, incluyendo lo que estuviera fuera de los conjuntos. Y el complemento de prensa libre representa todo lo que le falta a prensa libre. Si quieren lo voy a marcar así en verde. Esto que estoy marcando es el complemento de prensa libre. ¿Sí? Es todo esto. Entonces, si al universo le quito el complemento de prensa libre, ¿qué es lo que queda? Queda solo los elementos de prensa libre. Va a ser igual a el conjunto de prensa libre.
Y ahí ya tengo la respuesta que yo necesito en cuanto a la operación de conjuntos a la que da origen. Bueno, ahora nos dan en este caso, tenemos una segunda presentación con ejercicios específicamente en función de aplicaciones de conjuntos. Dice ahí, de un grupo de pacientes infectados por enfermedades respiratorias, 47 padecen de asma, 33 pacientes padecen de asma y tos crónica, 61 pacientes padecen de neumonía, 62 padecen de tos crónica, 31 pacientes padecen de asma y neumonía, 21 padecen de asma, tos crónica y neumonía. Ahora nos dice, representen un diagrama de Venn la información brindada y encuentre el número de pacientes que, y ahí nos plantean las preguntas. Las preguntas son estas, ¿padecen de asma o tos crónica, pero no ambas? ¿Padecen de tos crónica, pero no padecen de asma ni neumonía? ¿Padecen de dos enfermedades respiratorias y padecen solamente de una enfermedad respiratoria? Aquí está el diagrama. Así debería quedarnos el diagrama a la hora de trabajar. Entonces acá prácticamente tengo que tener esto, ¿verdad? Tenemos asma, tos crónica y neumonía. Entonces aquí vamos a colocar aquí los datos. Tengo los datos para los que padecen asma, tos crónica y neumonía. Esos serían mis tres conjuntos. Los que no padezcan de ninguna enfermedad, pues tendrían que estar afuera de los conjuntos. Los datos que me dan en este caso son los siguientes. Voy a tratar de apuntarlos ahí para que ustedes vayan viendo cómo está la distribución y pues en este caso pues les permita pues, armar todo lo que tiene que ver con el diagrama. Dice que 47 padecen de asma. Vamos a colocar aquí. 47 le vamos a colocar que padecen de asma. 33 pacientes padecen de asma y tos crónica. Aquí. 33 pacientes padecen de asma y tos crónica. Ahí está. 61 pacientes padecen de neumonía. 61 neumonía. 62 padecen de tos crónica. 62 tos crónica. 31 pacientes padecen de asma y neumonía. Fíjense, pues, 31 de asma y neumonía. 21 padecen de asma. Y vamos a colocar 21 padecen de asma. Ahí. Perdón, aquí me faltó. 21 padecen de asma, tos crónica y neumonía. Ahí estaba la intersección de los tres. Asma, tos crónica y neumonía. Y ahí tenemos todos los datos en este caso. Bueno, estos datos que tengo aquí abreviados, pues son los que nos van a servir a nosotros para poder distribuirlos en los conjuntos. ¿Se recuerdan que yo les expliqué esto, verdad? En este caso les explicaba sobre la situación de venir y empezar con las intersecciones. Yo debo venir y colocar el 21 en el centro. Ahí está. Ahí yo ya tengo el dato. En este caso, debo iniciar por la intersección de tres elementos. Esto que está aquí. El 21. Entonces, número 1. No me están diciendo, no tengo la palabra solo en este momento, ahora es distinto. Por ejemplo, las intersecciones de 2 son esta de aquí y esta de aquí. Entonces me dice, 33 padecen de asma y tos crónica. Fíjense, ¿ves? Asma y tos crónica representa todo esto. Esa intersección representa esto. Entonces,
como ya tengo 21, debo restarlo, ¿sí? Al 33 le debo restar 21 para colocar el dato que me falta, porque el 33 hace referencia a la intersección de asma y tos crónica, es decir, a todo lo que está en el centro. Entonces, si le restamos en este caso, si le restamos al 33, 21, ¿cuánto nos va a quedar? Nos quedaría en este caso 12. Y ahí debo colocar el 12. ¿Cuándo no se resta? Cuando tenga la palabra solo. Si aquí hubiera dicho solo asma y tos crónica, entonces coloco el dato tal y como me lo dan. Pero en este caso solo nos representa la intersección, ¿verdad? Solo nos va a representar la intersección de asma y tos crónica. Y la intersección de asma y tos crónica, en este caso, es todo lo que está en el centro. Entonces debo restarle al 21 que ya tengo, le resto, o al 33, perdón, que me están dando, le resto el 21. Vamos con este. Asma y neumonía. Asma y neumonía es esta intersección de acá, ¿ya? Es esto de acá, lo que estoy remarcando. Por lo tanto, como ya tengo 21, debo restárselo al 31. Y eso me va a dar como respuesta 10. Entonces, asma y neumonía hacen 31 en total. Entonces yo debo revisar que concuerde el 31, 21 más 10, 31, y ahí concuerda con este dato que está aquí. Esto también simbólicamente es como que si ustedes dijeran asma y tos crónica, asma, intersección, tos crónica, ¿verdad? Ahí prácticamente tendríamos representado simbólicamente esto, o asma y neumonía es A intersección N. Muy bien, ya trabajé con las intersecciones, ya tengo en este caso la de 3, la de 2. Ahora me voy a los elementos individuales. Intersección entre tos crónica y neumonía no había, entonces espacio se queda vacío. Bueno, entonces ahora, ¿qué me toca plantear? Vamos a quitar unas cuestiones aquí. Permítanme un segundito. Aquí tendríamos el 10. Bueno, ahí está. Entonces ahora acá. Ahora nos tocan los elementos individuales. Por ejemplo, el 47 hace referencia, el 47 hace referencia en este caso al total de los elementos de asma, ¿sí? Todo lo de asma es esto que está aquí, ¿sí? Esto, estoy remarcando. Entonces al 47 debo restarle la suma de esos tres. Le debo restar 10 más 21 más 12. Ahí nos daría prácticamente, si sumamos esos tres, nos daría 43. Al 47 le restamos 43, nos quedan ¿cuánto? En este caso nos quedarían 4, ¿verdad? Entonces ahí sumaríamos 47. Ya tengo ese dato. Neumonía, por ejemplo, son 61. Entonces, en este caso yo sé que neumonía es todo esto, ¿sí? Todo esto es neumonía. Entonces, lo que debo hacer ahí es venir y restarle al 61 la suma de esos dos que están ahí, que son los únicos dos datos que ya tengo conocidos, que sería 31. 61 menos 31, en este caso, me da como respuesta 30. Y ya solo me queda los de tos crónica. En este caso, tos crónica son 62. Y resulta que tos crónica es todo esto que está aquí. Entonces,
Como sé que son 62 y ya tengo dos elementos, eso me suman 33, ¿verdad? Y se lo restamos al 62, nos da 29. Entonces acá yo voy a colocar el 29. Y ahí ya tengo la distribución. Vamos a borrar esto de acá, que me va a servir para mis datos después. Entonces ahí ya tenemos. Según esto, tenemos aquí. Aquí sería lo de asma, tos crónica y neumonía. Y ahí ya tengo la distribución realizada. Si se dan cuenta, solo seguí las instrucciones y en base a eso, pues, fui colocando los elementos dentro del conjunto. Vamos con las preguntas. La primera pregunta, en este caso que me plantean es, ¿padecen de asma o tos crónica? Pero no ambas, dice. Fíjense, pues, padecen de asma o tos crónica, pero no ambas. Entonces aquí, asma y tos crónica, vamos a usar este color, asma o tos crónica sería la unión, ¿verdad? Sería esto, asma o tos crónica, pero no ambas. Entonces prácticamente tendría yo que marcar esta área que está aquí, ¿verdad? Asma o tos crónica sería la unión de los dos conjuntos, pero no ambas, es quítele o réstele en este caso la intersección o lo que está en el centro. Entonces ahí, como operación de conjuntos, esto quedaría de esta manera. Asma, vamos a arreglar ahí bien esto. Asma, unión, tos crónica, menos la intersección de A y T, menos A. Solo lo voy a escribir mejor en la parte de abajo para que haya más espacio. Aquí lo vamos a hacer, voy a usar otro color para que se vea bien. Entonces aquí sería asma, unión, tos crónica, ¿sí? Menos, y le quito la intersección, asma, intersección, tos crónica. Esto sería la operación de conjuntos que me da origen a la respuesta. Entonces ahí como queda, prácticamente debería sumar 4 más 10 más 29. ¿Cuánto me daría eso? Fíjense bien. La pregunta es, ¿cuántos padecen asma o tos crónica, pero no ambas? Eso significa esta operación de conjuntos que acabo de hacer aquí. Asma, unión, tos crónica, menos la intersección de las dos. Entonces, tengo que sumar 4 más 10 más 29. Esto me daría un total de 43, ¿verdad? Si hacemos la suma, sería 29 más 10, 39 más 4, 43, ¿verdad? Y ahí tendría, en este caso, la primer respuesta a la primera pregunta que nos plantean y el área en este caso que debemos marcar. Cuando ustedes escuchen el pero no, ya saben que es diferencia, ¿verdad? Deben restarle en este caso. Vamos con el inciso B. El inciso B, en este caso, me preguntan lo siguiente. Padecen de tos crónica, pero no padecen de asma ni neumonía. Fíjense. Padecen de tos crónica, pero no padecen de asma ni neumonía. Debo quitarle a los de tos crónica, aquellos que padecen de asma y neumonía, ¿verdad? O en este caso, asma o neumonía debo quitarlo. Tos crónica representa esto. Esto representa tos crónica, pero debo quitarle los que tengan asma y debo quitarle los que tengan neumonía. Entonces me queda marcado el 29, ¿sí? Eso es lo que debo marcar. Como operación de conjuntos,
tendría que ser en este caso tos crónica menos la unión de asma, unión neumonía. Debo quitarle asma o neumonía, debo quitarle todos esos elementos y dejar solo tos crónica. Entonces sería tos crónica menos la unión de los otros dos. Esa sería mi operación de conjuntos. Y prácticamente mi respuesta es el 29. Eso es el área que me queda marcada ahí. Como que si me preguntaran cuántos padecen solo de tos crónica, es lo mismo. Solo tos crónica sería el 29 que está ahí representado en el conjunto. Ahí ya tendríamos la pregunta B. La siguiente pregunta, la pregunta C. La pregunta C dice, padecen de 2 enfermedades respiratorias, ¿sí? Los que padecen de 2 enfermedades respiratorias, en este caso, son los de las intersecciones de 2, que serían estos de aquí y esto de aquí. Aquí pues debería tomar en cuenta esto, pero esto está vacío, pero de hecho esta área tendría que marcar. Entonces, padecen de 2 enfermedades respiratorias, serían el 10 más el 12. Y esto me daría 22. Ahí tendría la respuesta. Ahora, la operación de conjuntos de esto, pues aquí sí debo venir yo y plantear bien, en este caso, la operación como tal. Porque si ustedes se dan cuenta, este involucra diferentes situaciones. Número 1, no incluye la intersección de 3 elementos. Y también debo excluir en este caso los elementos individuales, es decir, solo los de asma, solo los de tos crónica y solo los de neumonía. A ver, ¿qué harían ustedes para representar esa operación de conjuntos? A ver, pues, ¿qué harían ustedes ahí? ¿Cómo representarían la operación de conjuntos de esas intersecciones? Vamos a ir por partes acá. Por ejemplo, si yo quiero obtener la intersección de asma y neumonía, tendría que hacer esto. Asma, intersección, neumonía, ¿verdad? Pero asma, intersección, neumonía, en este caso, me da como resultado todo esto que está aquí, ¿sí? Todo esto, incluyendo el 21. Voy a hacerlo así por etapas para que ustedes vayan viendo cómo lo vamos a hacer. Voy a hacer algo antes de... Voy a colocar asma, intersección, neumonía aquí para que ustedes vayan viendo operaciones individuales. Asma, intersección, neumonía. Pero debo quitarle el 21. Entonces sería menos la intersección de asma, neumonía y tos crónica, ¿sí? O sea, la intersección de esos tres se lo debo restar a asma y neumonía. Y así debería ser con cada uno. La intersección de asma y tos crónica, asma, intersección, tos crónica, la que es la otra de 2, menos la intersección de las 3. Eso me devuelve solo el 12. Entonces, si se dan cuenta, esto y esto, el otro como está vacío, pues lo puedo dejar así nada más. Pero ¿a qué voy como referencia? ¿Qué tienen en común estos dos? La intersección de los 3. Entonces yo debería unir a intersección N unión a intersección T, ¿verdad? Esto debería ir unido menos la intersección de los 3. Y ahí yo ya tengo la respuesta. A la unión de estas intersecciones, réstele la intersección de los 3. Entonces, es como que si uniera el 10, 12 y 21, pero debo restarle el 21, entonces ya me queda solo el 10 y el 12. Ahí ya tengo representada la operación de conjuntos para esa pregunta en particular. Y la última pregunta, en este caso, es, eh, padecen
¿Cuántos padecen solamente una enfermedad respiratoria? Ya sabemos, los que padecen de una enfermedad respiratoria son estos de aquí. Son los más externos. Entonces, cuando me digan los que padecen solo una enfermedad, ya sabemos que en este caso, o aquellos que les gusta solo algo, un elemento específico, ya sabemos que son los más externos. Entonces, ahí debería sumar 29 más 4 más 30. Y ahí me da la respuesta, ¿verdad? Entonces ya sabemos que 30 más 29 son 59, más 4, ¿verdad? Serían 63. Y ahí ya tendríamos nuestra respuesta. Y la operación de conjuntos aquí, pues aquí prácticamente yo debería quitarle a los conjuntos, debería quitarle las intersecciones de 2 y de 3. Ahí debería plantear eso. O en este caso, unir las intersecciones de 2 y irle quitando al conjunto como tal. Pero eso se los voy a dejar de tarea a ustedes. Pero ya les estoy dando la idea. O pueden hacer lo mismo que hice anteriormente, ¿verdad? A los conjuntos, irles quitando las intersecciones y entonces me van a quedar los datos individuales. Y ahí tendríamos la respuesta de, en este caso, el conjunto o la aplicación de este conjunto específicamente.